Mi nombre es Carolina Pinillos, soy licenciada en Psicología. Bienvenido, bienvenida a este canal. El día de hoy quiero hablar de lo que es la culpa. Primero que nada, definir lo que es la culpa, comentarte los 3 elementos que contiene la culpa, las funciones de la culpa, tanto las funciones adaptativas como desadaptativas de esta misma, y también los mecanismos de autodefensa en torno a la culpa, tanto sanos como malsanos, y de esta forma podamos evaluar si estamos cayendo en uno u en otro. Y como quinto punto, pues comentar muy brevemente cómo se puede tratar la culpa, sobre todo dentro de un ámbito y un contexto terapéutico, clínico, cognitivo-conductual. Así que, sin dar mayor preámbulo, comencemos. ¿Qué es la culpa? Bueno, la culpa yo creo que es un sentimiento que todos, casi todos hemos llegado a sentir en algún momento de nuestras vidas. Es una emoción horrible, realmente es algo que uno se siente, ¿sabes? Lo que es el remorderse por dentro, imagínense, analicen la palabra remordimiento. De una forma literal, el estarse ahí rumiando todo el día acerca de algo que hicimos o dejamos de hacer, y realmente ya cuando cuando la culpa se extiende por ahí mucho tiempo, pues sí nos puede llegar a afectar muchísimo, ¿no? Nuestro diálogo interno, nuestra autoestima, y esto puede, como dije, desembocar en mecanismos malsanos que vamos a ver durante este video. Así que la culpa es realmente un patrón de respuesta emocional que surge de la creencia de haber transgredido las normas éticas personales o sociales que podamos llegar a tener, y sobre todo cuando a consecuencia de la conducta realizada se ha causado daño a terceros o a nosotros mismos, ¿no? Entonces, cuando nosotros transgredimos estas normas sociales o personales éticas, y léase que estas normas personales o sociales éticas dependen muchísimo de la cultura, del país de donde seamos, de nuestra religión, de nuestras creencias, de nuestro sistema familiar, incluso de nuestros patrones familiares. Al transgredir estas creencias o al sentir que las transgredimos, pues sí, el sentimiento de culpa muchas veces aparece, ¿no? Muy bien. 3 elementos principales de la culpa. Primero que nada, la causa o la razón que origina la culpa. Quiero dejar muy en claro que esta causa puede a veces ser real y a veces puede ser imaginaria. Y esto es bien importante, sobre todo analizarlo dentro de la terapia y, obviamente también analizarte a ti mismo si estás sintiendo en este momento culpa, porque de verdad, cuando es imaginario, hay que también pensar por qué nos estamos autocastigando, ¿no? Con esta emoción tan fea que es la culpa. Muy bien. Otro elemento principal de la culpa sería la percepción que tenemos de el acto que hemos realizado. Es decir, la autovaloración negativa que le damos a la situación, ¿no? que nos está originando la culpa. Tercer elemento, el remordimiento, emoción negativa derivada de la culpa propiamente, ¿no? El estar ahí una y otra vez dándole a lo mismo, rumiando sobre lo que hicimos o dejamos de hacer. Muy bien, ¿por qué sentimos culpa? Bueno, ya lo dije, pero al haber una contradicción entre el acto que nos genera culpa y el autoconcepto, ¿no? El autoconcepto que, como dije, transgrede nuestras normas éticas, nuestro sistema de creencias personales o sociales, etc. Un ejemplo de esto, muy superficial, podría ser que si yo me considero una persona totalmente saludable, que como bien, que hago ejercicio, que no fumo, etcétera, y que me defino, que mi identidad también es en base a lo saludable que soy, y luego me fumo un cigarrillo, me como un pastel de chocolate inmenso, esto me puede generar culpa, ¿no? Es esta contradicción, este conflicto que hay entre lo que quiero ser y entre lo que estoy haciendo, ¿no? Vale. El sentimiento de culpa también está vinculado a nuestros valores y expectativas también, como he dicho, cada uno de nosotros ha construido una imagen ideal de quién debería ser,
Y en un intento de evitar el dolor que produce la diferencia entre quienes somos y quienes deberíamos de ser, podemos también llegar a sentir culpa, pero también a autocastigarnos, a eludir nuestra responsabilidad sobre lo sucedido e incluso a autoengañarnos negando lo ocurrido. ¿Vale? Ok. Ahora quiero hablar sobre las funciones de la culpa. Las funciones de la culpa pueden ser tanto adaptativas como desadaptativas. Esto quiere decir que cuando la culpa es bien gestionada y, por así decirlo, aprendes la lección que había detrás de ese aprendizaje que primeramente te está generando culpa, pues sí te puede llegar a ser muy útil. Y la función adaptativa de la culpa podría servir para reconocer nuestros errores y facilitar las conductas de reparación. Es decir, muchas veces para llegar a conocer un error o que cometimos un error, tenemos que llegar a sentirnos culpables para poder dar como que el siguiente paso a nivel cognitivo, que es, me siento culpable, me equivoqué, ¿cómo lo reparo, no? Este proceso que es realmente cognitivo si te pones a pensar. ¿Qué más? Otra función adaptativa, regular la conducta social indeseable y promover el autocontrol. Así como motivar a la persona a reparar el daño causado a los demás también. En cuanto a la regulación de la conducta social indeseada, vayamos al ejemplo otra vez de que me fumé un cigarrillo siendo yo una persona saludable. El sentirme culpable al encender un nuevo cigarro puede llegarme a regular esa conducta y dejar de fumar, ¿entienden? Entonces, bueno, en este caso sí sería una función adaptativa, por ejemplo. Porque fumar está muy mal, es muy malo para la salud, obviamente, no tengo por qué dar explicaciones. Bueno, en fin, funciones desadaptativas de la culpa, ¿qué podemos decir al respecto? Bueno, esta sería una distorsión de cómo vemos e interpretamos la situación también. Recordarnos constantemente lo mal que lo hemos hecho, lo único que hace al final de cuentas es generarnos malestar emocional, bloquearnos para actuar y dañar de manera importante nuestra autoestima, ¿no? También otra función desadaptativa de la culpa es que las personas que con frecuencia se sienten culpables tienden a desvalorizarse y a ser muy críticas consigo mismas. Se angustian con facilidad y esto también puede llegar a incluso a ansiedad y viven también en tensión continua debido a que suelen exigirse más e interpretan cualquier contratiempo como un fracaso debido a la poca valía o al bajo autoconcepto que tienen de ellos mismos. Entonces estas serían funciones desadaptativas y hay que evaluar sí, claro, las funciones que está teniendo la culpa en este momento que estamos sintiendo culpa son adaptativas o desadaptativas, porque al final de cuentas depende muchísimo si la función de la culpa es adaptativa o desadaptativa para que tú puedas aprender la lección que hay detrás, ¿no? Muy bien, ahora hablemos sobre los mecanismos de autodefensa ante la culpa. Nuestra psique desarrolla siempre mecanismos y estos pueden ser sanos o mal sanos. Voy a nombrar mecanismos sanos de la culpa. Primero que nada, asumir la responsabilidad, reparar los daños ocasionados. Una vez hayamos sentido culpa y nos hayamos, pues sí, ahí sí que percatado del error, pues sí, asumir la responsabilidad, obviamente. Todos cometemos errores, también eso es verdad. Y expresar a nivel verbal y emocional el arrepentimiento. En otras palabras, pedir disculpas si hay que hacerlo, ¿no? Compensar efectos negativos de la actuación, pensar cómo se puede compensar, si es que se puede compensar, a veces se puede, a veces ya hay cosas que no tienen segunda vuelta, por así decirlo, pero entonces asumir las consecuencias de los actos o decisiones en el pasado, aprender de lo sucedido y concientizarse y concientizar el acto para no repetir patrones, ¿no? En el presente y en el futuro. Aceptar que nos equivocamos, perdonarnos y asumir y seguir adelante, ¿no? En otras palabras, pensar cuál es la lección que hay detrás de lo que ha sucedido, ¿no? O de lo que hemos ocasionado. Mecanismos mal sanos de la culpa. Bueno, actuar de manera autodestructiva, es decir, efectuar conductas adictivas como fumar, como abusar del alcohol, drogarse,
no sé, comer en exceso o dejar de comer también, trabajar compulsivamente, buscar, digamos, sexo desenfrenado, también puede ser otra de las conductas autodestructivas, ¿no? También autocastigarse, el diálogo interno es otra forma de castigarse, decirse a sí mismo soy lo peor, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos mecanismos malsanos que al final de cuentas son autocastigos, son conductas autopunitivas. Otra cosa, evadir, evitar, eludir o huir y negar también lo sucedido. Esto es muy, muy, muy común en personas emocionalmente inmaduras. El negar también y el victimizarse. Esto también es muy común con personas emocionalmente inmaduras o incluso con personas narcisistas, ¿no? Culpar a otros sobre las circunstancias y pues al final de cuentas nunca llegar a asumir mi responsabilidad, ¿no? Y obviamente, bueno, también esto pues deriva en un sufrimiento inútil, genera círculos viciosos que afectan, como dije, a la autoestima, ¿no? Así que bueno, estos son mecanismos de autodefensa ante la culpa que también hay que analizar cuando estamos sintiendo la culpa, ¿no? Y de esta forma poder llegarnos a entender mejor. Muy bien, como quinto punto, la intervención psicológica. ¿Cómo intervenimos los terapeutas cognitivo-conductuales a un paciente que viene con una culpa, digamos, que lo ata, que lo limita, que lo bloquea, etcétera, y que sobre todo le afecta la autoestima, ¿no? Y le impide seguir adelante en su vida? Bueno, primero que nada, se hace por medio de la modificación de los pensamientos negativos que van asociados a un exceso de autocrítica y por tanto a un malestar emocional. Entonces yo diría, como primer lugar, identificar la causa de la culpa, si es imaginaria o si es imaginaria o si es real, ¿no? Porque independientemente si es imaginaria o real, pues vamos a actuar de una o vamos a gestionarla de una u otra forma, ¿no? Pero de todas formas, aquí es muy importante también analizar los pensamientos negativos que se tienen en torno a la culpa o a la supuesta culpa que el paciente está sintiendo, ¿no? Entonces, el objetivo aquí sería analizar de forma realista la situación y sustituir los pensamientos distorsionados por otros mucho más objetivos y ajustados a la realidad, ¿no? Muchas veces los pacientes, pues los pacientes, todas las personas tenemos errores de pensamientos, sesgos cognitivos, creencias limitantes que tenemos tan arraigadas que incluso se vuelven automatismos ya. Y muchas veces estos, como dije al principio, es todo este patrón de creencias, pues hace que nos sintamos culpables, ¿no? Entonces ese es el trabajo del terapeuta, identificar esos pensamientos, esos patrones de pensamientos para refutárselos al paciente, para buscar prueba empírica de realmente, pues sí, qué tan realistas son, y de esa forma que el paciente se dé cuenta que quizás lo que está pensando pues es simplemente puede ser sustituido por una creencia más realista, ¿no? Y que de esa forma el paciente se pueda desalojar y pueda, pues sí, desligarse de ese sentimiento de culpa, cambiando el patrón cognitivo que ha tenido todo este tiempo que ha cargado con la culpa, ¿no? Y bueno, al final de cuentas, obviamente, al final aprenderlo, ¿no? Y lo que se busca, obviamente, en terapia es que, bueno, la culpa uno cumple una función adaptativa y que, obviamente, los mecanismos que se presenten sean sanos, ¿no? Que, como digo, ayuden al paciente a crecer, a cumplir al aprender la lección que hay detrás de eso y al no repetir patrones de conducta disruptivos. En fin. Así que bueno, ¿qué otro objetivo? Pues obviamente que se busca con el paciente, que el paciente suelte la culpa, pensar que una vez se ha asumido y se ha aprendido la lección detrás del suceso que generó la culpa, se debe pensar como alguien más sabio, más sabia, más consciente de sus actos, perdonarse, soltar, amarse y saber que en el momento que actuó incorrectamente no tenía el nivel de conciencia que tiene ahora, ¿no? Y esto va muy ligado a la función adaptativa de la culpa y a los mecanismos sanos de la culpa, ¿no? Para en el futuro también estar
más atento a sus actos y a no repetir patrones que hagan actuar de la misma manera y al final de cuentas crecer como persona, soltar culpas malsanas. Así que bueno, eso es todo por hoy. Agradezco muchísimo si te quedaste hasta aquí. Si quieres tener un seguimiento psicológico de mi parte personalizado, te dejo mis datos al final del video y te deseo un muy buen día. Muchas gracias, y si estás ahorita pasando un sentimiento de culpa, pues por favor que sepas que todos nos equivocamos y que lo importante es aprender de las lecciones para no repetirse. Chao.